Dios les bendiga, estimados hermanos, un gozo poder saludarles nuevamente en la oportunidad de comenzar nuestra tercera semana de clase. Primeramente felicitarles por el desempeño que han tenido hasta ahora. Estoy muy gozoso de cómo el curso se ha venido desarrollando en las dos anteriores semanas. También pedirles que se sigan apoyando unos a otros. Entiendo que hay algunos que están viendo su primer curso de este nivel de estudios teológicos y siempre es bueno, mis hermanos, estar complementándonos el grupo de estudiantes, ¿no? Estarse complementando, apoyándose y teniendo buenas actitudes también, ¿no? Veo que hay buena interacción, ha habido una buena interacción en los foros y espero en el Señor que así se siga desarrollando el curso. También nuevamente, hermanos, participarles que en caso de que alguna tarea tengan pendiente, pueden enviarla a mi correo, que con gusto voy a estar revisándola y considerándola para su calificación. Así que nuevamente, hermanos, les manifiesto mi gozo, mi alegría por estar sirviéndoles en este curso de psicología ministerial. Esta semana nuestro tema de estudio es la familia y desarrollo en la realidad latinoamericana. Familia y desarrollo en la realidad latinoamericana. Ese es el tema general de nuestro módulo 3. Y hay algunos aspectos importantes de este tema que vamos a ir revisando en esta visión introductoria que quiero presentarles del estudio de esta semana. En primer lugar, plantear una pregunta muy importante en relación con el tema, y es: ¿cómo afecta el contexto cultural y social el ciclo vital de la familia en Latinoamérica? La familia latinoamericana tiene sus particularidades que la diferencian de la familia de otras latitudes del mundo, ¿verdad? Nosotros tenemos una realidad cultural y una realidad socioeconómica característica propia, y es importante que nosotros podamos conocer esa realidad con el fin de desarrollar un ministerio más eficaz. El módulo de esta semana, he tomado una cita del módulo muy importante que dice: la condición socioeconómica ejerce presiones muy fuertes sobre el sistema familiar, pudiendo modificarlo sustancialmente. Condición socioeconómica ejerce presiones muy fuertes sobre el sistema familiar, pudiendo modificarlo sustancialmente. Eso, hermanos, hay un claro ejemplo de esto que estamos viendo en casi todos los países de la región en relación con la pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Como, por ejemplo, las personas que se dedican al comercio informal han sido impactadas de una manera grande, ¿no? No solo los del comercio informal, sino también los comerciantes, ya que todavía en muchos países está cerrado el comercio. Entonces eso ha impactado en gran manera a las familias, mayormente a las familias de escasos recursos económicos. Los gobiernos han hecho planes, ejecutado acciones para subsidiar a las familias, para solventar un poco la carga económica de la familia, y en algunos casos, en algunos países, por ejemplo el caso de acá de Perú, que los fondos que el gobierno ha enviado a las municipalidades, ¿verdad?, que ha enviado para que puedan llegar directamente a la familia, muchos de esos fondos han sido presa de la corrupción.
política. Entonces, aquí en Perú, por ejemplo, actualmente muchos alcaldes están siendo investigados por el uso que le han dado a los recursos que el gobierno central ha enviado para ayudar a las familias en esta situación urgente que se está atravesando. Pues esa es una de las situaciones difíciles que atravesamos los países latinoamericanos, lo que es la corrupción política, y mire cómo nos afecta. Entonces vamos a estar revisando, hermano, cómo el contexto cultural y social impacta la vida de la familia, la dinámica familiar. Quisiera que veamos un pequeño cuadro, si a ustedes les es posible ver allí en sus pantallas las cifras, lo que es la pobreza en Latinoamérica, ¿verdad? El reparto de la pobreza en América Latina. Nuestra región, nuestro continente, padece de muchos males y uno de ellos, quizás el más significativo, es la pobreza, ¿verdad? Hay países que tienen un mayor índice de pobreza. Por supuesto, la pobreza afecta a las familias. En la gráfica que tenemos, hermanos, tenemos el porcentaje de pobreza en cada uno de los países de la región de América Latina. Y encabezando la gráfica, encabezando las estadísticas de un mayor porcentaje de pobreza, está el país de Honduras, con 52.6% de pobreza. Luego le sigue Guatemala con 48.8% y Venezuela en tercer lugar con un 35.6% de pobreza en relación al 100% de la población. Así luego, ahí vemos cada uno de los países de la región latinoamericana, estando Uruguay, Chile y Argentina abajo con un menor índice de pobreza, ¿verdad? Entonces, es necesario considerar, hermanos, cuando analizamos el contexto socioeconómico y cultural de la región latinoamericana, considerar la pobreza como un mal que aqueja a la sociedad, que impacta en gran manera a las familias. Y nosotros en nuestro ministerio tenemos que considerar este problema tan acuciante, ¿verdad?, que muchas de las familias a las cuales servimos están padeciendo. Entonces quiero que revisemos algunas problemáticas familiares en América Latina, y la mayoría de estas problemáticas proceden de este problema mayor que es la pobreza, ¿verdad? Entonces, en primer lugar tenemos el hacinamiento. El hacinamiento es cuando hay un gran número de personas en un espacio físico reducido. En Latinoamérica, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, establece el hacinamiento en más de 3 personas por dormitorio. Ya cuando hay más de 3 personas en un dormitorio, ya es hacinamiento, de acuerdo a las cifras o a las consideraciones de la CEPAL, ¿verdad? Acá en América Latina. El hacinamiento se traduce en una ausencia de privacidad que puede conducir a un menor bienestar subjetivo, estrés y a mala salud mental. En mi caso, hermano, tengo un testimonio personal. En un tiempo en que mi esposa y yo fuimos misioneros domésticos en Venezuela, por allá por el año 2000, 2001, fuimos a una región, la región oriental del país, una zona bastante pobre, donde fuimos enviados para establecer la iglesia
en esa zona del país donde no había iglesia de Nazareno. Allí pues entre los primeros feligreses que tuvimos una familia compuesta por 9 personas, padre, madre y 7 hijos, que iban todos así, como decimos, en escalerita, ¿no? En escalera. Y lo lamentable de la situación de esta familia en aquel tiempo era que esas 9 personas vivían en una sola habitación. Y era una habitación muy reducida, una pequeña casita hecha con madera y latas y ese tipo de materiales. Sucedió en una oportunidad que una tormenta fuerte, un ventarrón fuerte, se llevó completamente la casa y ellos quedaron desamparados. La iglesia, por supuesto, nuestra iglesia, siempre en los diferentes lugares donde estamos, tiende la mano para ayudar a este tipo de problemática, ¿no? Pero, hermanos, entonces el hacinamiento es uno de los problemas más difíciles que quizás se presentan en nuestro contexto y nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? A la hora de analizar la situación de las familias a las cuales nosotros servimos, que puede ser que algunos de los problemas que se presenten en una familia procedan de una situación semejante, procedan de sus condiciones de vida, de su ambiente donde ellos hacen vida. En segundo lugar tenemos lo que es la violencia doméstica. Según las estadísticas aquí en Latinoamérica, entre 30 y 50% de las mujeres sufren violencia psicológica en sus hogares. Entre 30 y 50% de las mujeres latinoamericanas sufren violencia psicológica en el hogar. Y entre 10 a 35% sufre violencia física. Y lo lamentable, ¿no?, es que este modelo de referencia, a veces el comportamiento de los padres, es algo que los hijos copian, de manera que hay posibilidades de que los hijos puedan reproducir un modelo de violencia o una situación de violencia que se vive en el hogar, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes también han tenido experiencias como pastores, como líderes en sus iglesias, de situaciones así, ¿verdad? Situaciones de violencia intradoméstica. Entonces, a la hora de ayudar a una familia en una situación semejante, hay que tener ciertas pautas, ¿verdad? Y muchas de ellas estamos aprendiendo a través de las teorías psicológicas que venimos estudiando en las 2 semanas anteriores. Un tercer problema que quisiera que veamos, que se presenta aquí en Latinoamérica, nuestro contexto, es la falta de oportunidades educativas. Según investigaciones también de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, investigaciones del año 1997, el clima educacional del hogar, el nivel socioeconómico, la infraestructura de la vivienda y el tipo de familia tienen una fuerte influencia en los resultados educativos. O sea que hay varios elementos que pueden afectar el desarrollo educativo de un niño, de un adolescente, de un joven, ¿verdad?, en el contexto de la familia. Uno, como dice, es el nivel socioeconómico de la familia, ¿verdad? Cuando no hay tal vez trabajo, los padres no están trabajando o no hay
suficientes ingresos en la familia, eso impacta en el rendimiento escolar. La infraestructura de la vivienda, ¿verdad? ¿Qué tipo de vivienda tiene la familia? ¿Verdad? Si hay hacinamiento, si no hay hacinamiento, eso repercute en el rendimiento escolar. El tipo de familia, ¿verdad? Como estamos estudiando todos esos diferentes tipos de familia, ¿no? Que ustedes están, por supuesto, revisando allí en el módulo esta semana. Es importante detenerse a conocer bien esa clasificación, los diferentes tipos de familia que hay. Y todo eso tiene una fuerte influencia en los resultados educativos. Así que cuando se trata de ayudar, por ejemplo, a un joven, a un adolescente, ayudar a personas con problemas de este tipo de rendimiento escolar, que seguramente pueden presentársenos ese tipo de problemas, ¿verdad? Tenemos que considerar todas las variables que pueden influir, porque a veces muchos padres piensan que es por rebeldía del hijo que no quiere estudiar, que no se aplica a los estudios, ¿verdad? Y muchas veces quieren solucionar un problema de la noche a la mañana o solucionarlo a la fuerza, a través del castigo físico, ¿verdad? Nosotros como ministros, como siervos de Dios, hermanos, con ese corazón amoroso y compasivo que nos ha dado el Señor, nosotros podemos ser un factor de cambio en el contexto de una situación así en una familia, ¿verdad? Que Dios nos ayude para que nosotros, a través del aprendizaje que estamos teniendo tan importante, para conocer la familia, para conocer las problemáticas familiares y cómo abordarlas, nosotros podamos ser usados por el Señor en gran manera en todas esas situaciones que se nos presenten. La falta de oportunidades educativas, hermanos, se presentan en América Latina como esta cita que he tomado dice: a partir de la educación media y principalmente en la enseñanza superior, las oportunidades tienden a concentrarse en las familias que perciben los ingresos más altos. Concretamente, esas oportunidades se concentran en el 40% de las familias de la región. Estamos hablando de Latinoamérica. O sea que un 60% de las familias latinoamericanas tienen pocas oportunidades educativas, ¿verdad? Los hijos, los niños, más que todo, se presentan a partir de la educación media, ¿verdad? Y principalmente en la enseñanza superior. Poco acceso de un joven que se cría, se desarrolla en una familia pobre de escasos recursos para poder llegar a la universidad, a hacer una carrera universitaria, ¿verdad? Hay mucha inequidad, mucha desigualdad en nuestro continente latinoamericano, y eso impacta en gran manera la familia. Entonces, consideremos este problema, hermano, y cómo desde la iglesia, desde nuestro ministerio, nosotros podemos ayudar a personas con este tipo de problemáticas. Otras problemáticas familiares en América Latina son el desempleo. Por supuesto, todas estas problemáticas están relacionadas íntimamente, ¿no? El desempleo. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, la tasa de desocupación de los jóvenes roza el 20% en el tercer trimestre de 2019 y es el nivel más alto registrado desde que comenzó a medirse el indicador en los años 1990. Hablando de Latinoamérica, ¿verdad?
El desempleo afecta entonces mayormente a los jóvenes, una tasa que roza el 20%, ¿verdad?, de la población. Además, el informe dice que de los jóvenes que trabajan, más del 60% tienen un empleo informal. Ese es otro dato importantísimo. A esto se suma un problema de inactividad. Aproximadamente 22% de los jóvenes latinoamericanos no estudia ni trabaja, y la situación es aún más crítica entre las mujeres jóvenes. Miren, cómo el desempleo es otra variable sumamente importante a considerar en la realidad socioeconómica de América Latina, ¿verdad? Una variable, un elemento que afecta en gran manera a nuestras familias, a las familias de nuestro contexto, ¿verdad? Porque la mayor parte de nuestras iglesias se encuentran ubicadas en ciudades y en zonas donde hay pobreza, hay extrema pobreza. Entonces, el desempleo es un problema a considerar cómo la iglesia puede orientar y cómo puede la iglesia apoyar a personas en esta situación. Otro problema a considerar, hermanos, importante es el hambre y la desnutrición. Dice que el hambre está creciendo en América Latina y el Caribe, y en 2018 llegó a afectar a 42.5 millones de personas, el 6.5% de la población regional, la población de América Latina. El hambre y la desnutrición. En algunos países, también dependiendo de su situación política, este problema tiende a agravar. Tal es el caso de Venezuela, que ha subido en los porcentajes de pobreza, de extrema pobreza, a causa de la situación socioeconómica que vive el país, ¿no? Entonces son problemas graves que se presentan a nivel de la sociedad y que por supuesto impactan las familias que se encuentran inmersas en este tipo de condiciones, ¿verdad? Es muy importante que nosotros, hermanos, podamos conocer la realidad socioeconómica, la realidad en que se encuentra la familia. Entonces tenemos un gran desafío, que es el desafío de la contextualización, ¿verdad? Nosotros a través de este curso estamos aprendiendo, hermanos, una serie de teorías desde el campo de la psicología, ¿verdad?, para poder conocer el ciclo vital de la familia, para poder conocer más profundamente cómo la persona se desarrolla, ¿verdad?, desde el momento en que nace hasta el momento en que muere, todos los cambios que se van presentando a nivel mental, a nivel psicológico, ¿verdad? Y así, por medio de ese desarrollo y esos cambios, la persona va relacionándose y va actuando, va comportándose y enfrentándose a los problemas. Algunas personas que no logran un desarrollo sano, un desarrollo mental o un desarrollo psicológico, llegar a una madurez emocional, ¿verdad? Caen en crisis terribles por causa de las condiciones de vida, por causa de las situaciones que se les presentan. Entonces nosotros tenemos, hermanos, es el propósito práctico de este curso, que estas teorías que estamos aprendiendo podamos contextualizarlas, ¿verdad?, a la realidad de cada uno de nosotros, los que estamos participando de este curso. Para ello debemos comenzar por conocer nuestra propia realidad. Muchas veces la iglesia no
no se preocupa por conocer la problemática social, la problemática económica, las situaciones que se les presentan a las personas que asisten a la iglesia, ¿verdad? Entonces recuerden la pregunta del primer foro que hemos tenido, el foro prácticamente introductorio. Hablábamos de presentar algunas evidencias bíblicas sobre la preocupación de Dios en cuanto a la integralidad de la persona, ¿verdad? Y cada uno pues han aportado diferentes ejemplos bíblicos donde vemos cómo Dios se preocupa por la persona, por el ser humano integralmente, ¿verdad? No es solamente la salvación espiritual, sino que la redención en Cristo tiene que ver con la totalidad de la persona. Dios busca salvar y restaurar al ser humano al propósito original de Dios en todos los aspectos de la vida. Así que mis hermanos, les animo para seguir con el estudio, ¿verdad? Para seguir dedicándose al estudio de esta materia tan linda que nosotros estamos abordando. Y esta semana hay una tarea que me parece también muy importante, que es hacer un análisis crítico de lectura del módulo, porque el contenido del módulo 3 es muy importante. Entonces, yo quisiera que ustedes estén leyéndolo con detenimiento y realizando esa tarea del análisis crítico con mucha dedicación, ¿verdad? Para que podamos aprender al máximo. Entonces, nuevamente, mis queridos hermanos, les bendigo y les saludo en el nombre de nuestro Señor.